Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Bri. Hoy les traigo un nuevo tutorial paso a paso donde vamos a tejer una cartera casual a trapillo, súper fácil y rápida de hacer, usando una puntada hermosa la cual es el punto espiga de pescado. No olvides dejar tu comentario contándome qué te pareció este diseño. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando: 300 gramos de trapillo de 2 centímetros, 2 aros de 2 centímetros, 2 de 2.5, cadena de metal de 120 centímetros, esta otra cadenita que va en la parte de arriba del bolso, 12 marcadores, aguja lanera, ganchillo número 7, tijeras y 1 metro. Comencemos. Ok, vamos a comenzar haciendo un nudo corredizo y 51 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 49, 50 y 51. 51 cadenas. Vamos a ver cuánto mide. Sin estirar. ...40 centímetros. Ahora vamos a trabajar por la parte de atrás de la cadena en los nuditos, empezando en el segundo nudito. Vamos a hacer un punto bajo, pasamos por 2, luego vamos a tomar esta hebra de aquí del punto y nos vamos a dirigir a la siguiente lomita. Traten de tomar el trapillo de esta manera para que a la hora de jalar les quede el lado plano. Pasamos por 3 nuevamente, siguiente lomita, tenemos 3 orejitas en el ganchillo y pasamos por 3, así. La hebra del punto anterior, nos dirigimos a la siguiente lomita, tomamos trapillo, damos altura y pasamos por todas, ok, de esta manera hasta completar 50 puntos. Ok, terminé de hacer los 50 puntos y al terminar el último vamos a hacer una cadenita de altura. Siempre vamos a hacer la cadenita de altura para dirigirnos a la siguiente hilera. Damos vuelta y aquí lo vamos a hacer diferente y vamos a tomar el primer punto, desde aquí vamos a ingresar en estos orificios, ok, aquí tomando la cadena completa de esta parte y vamos a tomar esta hebra de abajo, así, 3 hebras, ok, así, el trapillo hacia acá, así, de esta manera ingresamos en el primer orificio, en el primer punto, pasamos por la cadena de aquí arriba y tomando la hebra de este lado también, así. Tomamos trapillo, que quede esta parte de revés hacia arriba, así. Pasamos, jalamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos, así. Luego, tomando siempre la hebra de ese punto por la parte de atrás, esta, nos dirigimos al siguiente punto, así. Tomamos trapillo, damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo y pasamos por todas. Al comienzo son 2 orejitas en el ganchillo, pero desde la segunda, como estamos tomando la hebra del punto bajo, son 3. Siguiente punto. Recuerden el trapillo de esta manera. Jalamos, damos altura y cerramos, así. Así queda por la parte de atrás.
o de enfrente, ya que esta va a ser la parte que va a quedar por fuera de lo que es el bolso. Recuerden el trapillo hacia acá, tomamos la hebra, nos dirigimos al siguiente punto tomando 3 hebras, 1, 2, 3, acomodamos bien el trapillo, tomamos, damos altura y cerramos. Nos dirigimos al siguiente punto, tomamos trapillo, damos altura y cerramos. ¿Ok? De esta manera vamos a hacer en todos los puntos hasta llegar acá. Ok, aquí estoy en el último punto. Tomo las 2 hebras de la cadena y la tercera acá. Paso de la hebra acá. Ahí están las 3 y cierro. La parte de adentro de la cartera y esto va a quedar por fuera, así. Cadenita al aire para empezar nuestra tercera hilera. Siempre vamos a seguir la misma secuencia. En la primera de frente, solo tomando la cadena completa, así, sin tomar esta hebra de atrás. ¿Ok? Así. Vamos a hacer el punto bajo inicial, luego tomando la hebra de ese punto bajo y siempre tomando solamente 2 hebras, o sea la cadena. Así. Aquí está la hebra, seguimos. Sin tomar la otra hebra de atrás, solo la cadenita. Y de esta manera vamos a completar esta tercera hilera, tal como hicimos cuando comenzamos, de frente. Ok, terminé mi tercera hilera. Vamos a seguir en la cuarta. Cadenita, damos vuelta y esta la vamos a hacer como hicimos la segunda hilera. Ok, en el siguiente punto esta cadena no se hace, aquí está la cadena de altura. Entonces en el siguiente punto, recuerden, ahí, en estos orificios, trapillo hacia acá, ingresamos en el punto, pasamos esas 3 hebras, la cadena de arriba y la hebra de atrás, esta, todo este. Tomamos trapillo, damos altura y cerramos. Tomamos la hebra de enfrente, esta, y nos dirigimos al siguiente punto, tomando las 3 hebras. Tomamos trapillo, damos altura, 3 orejitas en el ganchillo y cerramos. Siguiente, ahí está, siguiente punto. Ok, y de esta manera lo vamos a estar haciendo la misma secuencia. Cuando terminemos esta, lo vamos a hacer de frente, tomando nada más 2 hebras de lo que es el trapillo. Ok, tal como hicimos la anterior. Y así sucesivamente. Uno de frente, otro de la parte así, como lo estamos haciendo ahora. Ok, entonces voy a seguir trabajando hasta el ancho deseado y regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis vueltas, hice en total 16 vueltas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,
12, 14 y 16, ¿ok? Esto mide 45 centímetros y acá 19 centímetros. Si ustedes quieren su bolsa más ancha, siguen haciendo más vueltas, ¿ok? Y si la quieren más alta, entonces hacen más de 51 cadenas al inicio. Ahora aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar. Luego escondemos, apretamos y luego escondemos bien. Vamos a hacer cadenitas aquí en este lado, ¿ok? Miren, aquí está lo que divide cada par de hileras que hicimos. Entonces aquí, de aquí a aquí tienen que haber dos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 cadenitas es lo que tenemos que hacer en este lado. Vamos a empezar de este otro lado. Aquí fue donde terminamos y cortamos. Aquí está la cadenita de altura. Vamos a aflojar un poco, ya que ahí es donde voy a ingresar. Voy a tratar de ingresar. Ahí está. Ingresé en la cadenita de altura que fue de las 51 cadenas. Vamos a dejar trapillo para luego esconder. Tomamos y la pasamos. Ahí está un poco apretada. Así. Pasamos el trapillo hacia adelante y hacemos una cadenita. ¿Ok? Esa es la primera cadenita. Ahora nos vamos a dirigir acá. No sé si se logra ver. Justo aquí está un nudito y aquí una hebra. Ahí vamos a hacer otro deslizado, siempre dando altura para que no se empiece a encoger este lado. Damos altura a la cadenita. Luego, justo acá, vamos a hacer, aquí está lo que es el nudito. Vamos a tomar esta. Aquí, aquí, después adelante de este nudito. Ahí, adelante del nudito, ¿sí? Así. Ahí. Como les digo, que quede flojo para que no se empiece a encoger. Así. Nos dirigimos hasta acá. Es por eso que tiene que quedar, darle, perdón, altura. Así. Porque de aquí a acá hay una distancia un poco alejada. Y acá por último, justo donde cerramos, cadenita y cortamos. Luego esto lo escondemos bien. Este va a ser la parte que va a quedar así de nuestro bolso. Y esta va a ser la tapa. Ok, aquí fue donde hicimos el nudo corredizo. Ahora aquí en este lado donde empezamos e hicimos lo que es el nudo corredizo, vamos a hacer nuevamente lo que hicimos acá. Esto lo vamos a soltar, el nudo corredizo, así. Esto justo aquí en la puntita. Ahí busquen el espacio. Hacemos lo que es una cadenita. Luego hacemos ahí. Justo. Aquí está donde vamos a ingresar. Aquí está el nudito. Acá debe de estar lo que es la hebra que vamos a tomar. Ahí está la hebra horizontal. Nudito. Acá está la otra hebra. Justo ahí y en medio el nudito. ¿Ok? Entonces traten ahí de buscar aquí. Aquí. Ahí. Acá.
Aquí está la penúltima. Vamos a darle más altura acá. Y la última. Justo ahí donde hicimos la primera cadenita. Cadenita. Y cortamos. Aquí voy a volver. Ahí. Aquí voy a volver a ingresar para hacer una segunda. Agregué 2 marcadores justo en medio. Aquí hay 7 cadenitas en este otro lado, más 2 donde están los marcadores, son 16. Entonces vamos a ingresar en la hebra antes de la primera cadenita. Aquí dejamos trapillo para luego esconder hacia adelante, cadenita, y luego vamos a tomar nada más la cadena de arriba, perdón, la hebra de arriba de la cadena, esta, ok, dejando esta de abajo intacta. Vamos escondiendo ahí el trapillo. Aquí está la última antes de llegar al marcador, y para la última voy a tratar de agarrar siempre la hebra, pero voy a tratar de agarrar otra hebra de acá, cualquiera de las de abajo, para que le dé más fuerza. Y cierro ahí un poco apretado, y aquí hago 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así. Y luego me dirijo, aquí está el marcador de los dos, el segundo marcador, entonces al que no tiene marcador, ok, ahí está. Entonces en esta siempre en medio, tomando la hebra de arriba, y como es la conexión voy a tratar de tomar otra hebra de la parte de atrás, cualquiera, ahí, y deslizado. Luego sigo haciendo los deslizados correspondientes. Ahí está. Y cadenita. Vamos a cerrar. Cortamos. Ahí está. De esta manera. Ya quito los marcadores de acá. Ahí está bien. Esta es la parte, la tapa. Ok. Voy a esconder lo que son estos trapillos. Y de este otro lado también. Ok, terminé de esconder las hebras. Ok, ahora vamos a contar el lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí en la número 16 vamos a agregar un marcador. Esto va a ser el alto de nuestro bolso. Y acá va a ser el lado del lateral, o la parte de abajo. 1, 2, 3, 4. Y en la número 5 agregamos otro marcador. Ok. Y aquí donde está el marcador contamos 16. Entonces ahí está el marcador, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahí. De ese mismo modo vamos a hacer el otro lado. Ahí están los dos iguales. Ahora vamos a hacer los laterales. Para hacer el lateral vamos a hacer un nudo corredizo y 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 15, 16 y 17. 17 cadenitas. Esto mide 14 centímetros. Y por la parte de atrás de las cadenas, los nuditos, empezando desde el segundo nudito, vamos a hacer 16 puntos bajos. Puntos bajos, no como trabajamos en el cuerpo del bolso, solamente puntos bajos.
terminé de hacer los puntos bajos, vamos a hacer una cadenita. Siempre van a hacer una cadenita al aire para dirigirnos, damos vuelta y dirigirnos a hacer la siguiente hilera. No se trabaja en la cadenita al aire, sino que en el primer punto, tomando las 2 hebras de la cadena, haciendo puntos bajos. Vamos a hacer en total 4 hileras de puntos bajos. Esta es la segunda, entonces voy a hacer 2 más. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. 4 hileras. Voy a hacer aquí el último punto bajo de este lado. Ahí está. Luego voy a volver a hacer ahí mismo, donde hice ese último punto bajo, voy a hacer otro punto bajo. O sea, ahí en el último es un aumento. Pero uno es de este lado y el otro es para irnos a este lado. Entonces vamos a hacer punto bajo aquí. 2. Entonces aquí 1 y 2. Ok, aquí tienen que quedar 4. Aquí 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a agregar ahí el marcador en la número 16, que fue lo que contamos acá. Y aquí tiene que haber 4. Aquí tiene que haber otros 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Justo ahí. ¿Ok? Y acá tiene que haber 4. ¿Cómo dejamos acá? Entonces 1, 2, 3. Y vamos a cortar acá. Ahí hice mi último punto bajo. ¿Ok? Justo ahí en esta línea. Ahí está. Aumento, un punto bajo y vamos a cortar. Dejando trapillo para luego esconder. Y vamos a hacer nuestra cuarta cadenita de ese lado. 16, 16 y 4. Entonces 1, 2, 3 y vamos a formar la cuarta. Para cerrar. Ahí en la cadenita número 16 vamos a ingresar tomando las 2 hebras. Así. Y en la última cadenita acá, en medio, pasando la lomita. Acomodamos bien. Y ahí están nuestras 4 cadenitas. Y luego esta lo escondemos por debajo de los puntos. Acá vamos a quitar lo que es el nudo corredizo. Vamos a soltarlo. Esto no se va a soltar, o sea, no se va a deshacer. Así. Y luego, esta es la parte de enfrente donde hicimos los puntos bajos en la parte derecha. Y esta es la parte de atrás. Entonces vamos a traer este trapillo, lo vamos a pasar hacia atrás para poder esconderlo, ok, por debajo de todos estos puntos. Ahí, escondemos bien. Ahí está, ya lo escondí. Esto mide 4,5 y acá 16,5. Vamos a necesitar otra igual a este. Por acá la tengo. Ahí está. Y ahora vamos a unirlo al bolso. Tomamos trapillo. Ahí está la parte de enfrente. Esta es la parte de atrás. Vamos a tomar la cadena completa de este lado y la cadena completa de este otro lado. Dejamos trapillo para luego esconder. Pasamos en las 2 cadenas. Luego escondemos este trapillo. Lo vamos a pasar luego por la parte de adentro. Así. Y vamos a hacer deslizados. Dejando flojo, no aprieten tanto. Cadena de este lado y cadena de este otro lado. Damos altura y cerramos. Deslizados.
llegamos donde están los marcadores, de acá a este lado y de lateral, y trabajamos normal, cadena con cadena, un poco de altura ahí, para que no se empiece a encoger, siempre den altura, ok. Siguiente, cadena con cadena, ahí, hasta terminar. Nos vemos aquí. Estoy llegando donde está el marcador, ya casi terminando los 16 de los laterales. Aquí está la cadena y aquí está la cadena número 16. Cerramos. Ahora vamos a hacer deslizados, pero de lo que es la tapa de nuestro bolso vamos a tomar esta hebra, dejando esta intacta. Así. Solo la hebra. Estamos llegando acá. Aquí pues tratamos de encontrar donde podemos hacerlo. Tomamos cualquier hebra de ahí, la hebra de arriba, así, y de este lado también esa hebra, dejando esta intacta. Estamos llegando donde está esto. Aquí está la última cadenita. Ahí vamos estirando para que vaya agarrando su forma. Y aquí hice la última cadenita. Ahora vamos a hacer puntos bajos, tomando todo, ok, todas las cadenitas, así, puntos bajos hasta llenar las cadenitas. 7 y 8. Voy a hacer nada más 8. Ahí. Y voy a tomar la hebra de arriba y como este es donde vamos a conectar, voy a tomar la lomita de la parte de atrás para que no se vaya a ver así, no se vaya a ver algún orificio ahí. Entonces tomo más lo que es la hebra y la orejita. Y de acá normal, solamente la hebra. Última cadena de ese lado. Deslizado. Aquí. Voy a tratar de buscarme ahí una hebra. Ahí. Estoy llegando aquí al marcador. Vamos a quitarlo. Y vamos a agregar ahí el lateral. Así, de la parte de enfrente. De la parte de atrás. Así. Cadena completa de este lado. Y de este otro lado. Trapillo hacia arriba. Deslizado, cadena con cadena, tal como hicimos el lateral anterior. Todo acá, cadena con cadena. Nos vemos por acá. Aquí estoy terminando. Está mi último punto. Ahí. Voy a cortar para luego esconder y luego escondo acá este trapillo por la parte de adentro.
Vamos a tomar más trapillo y vamos a hacer el borde de este lado, así, un pequeño borde nada más, para que acá queden en cadena. Dejamos, ingresamos ahí, y empezamos a hacer cadenas. Justo ahí, que hay uno, acá, dos, ahí, tres, y acá 4, que eran los 4 de este lado. Luego nos vamos a dirigir en la primera cadenita de este lado. Solo vamos a tomar la hebra de arriba de cada cadena. De la primera voy a tomar la hebra de arriba y voy a tratar de tomar alguna otra hebra de la parte de atrás. Ahí. Para que a la hora no se vaya a estirar. Luego escondemos esto. Y tomamos la hebra nada más de arriba de cada cadenita. Como les digo, siempre estiren para que no se les empiece a encoger el tejido. Aquí está. Vamos a tratar de hacer ahí la última. Así. Luego nos vamos a dirigir aquí, en esta, donde está esta línea. Ahí vamos a hacer 1, 2, 3 y la última, justo como empezamos el lateral anterior, ahí el cuarto. Vamos a ingresarlo hacia atrás. Apretamos un poco. 2, 3, era ahí. 4. Cortamos y escondemos por la parte de adentro del bolso. Escondemos todos estos. Ponerlo acá. Ahí. Por la parte de abajo. Todo esto vamos a esconderlo, ¿ok? Agregué relleno para que vaya tomando su forma. Vamos a hacerle el botoncito o la florecita. Vamos a hacer un anillo mágico. Dejamos un poco para luego poder conectarla al bolso. Ingresamos la primera, tomamos la segunda, damos vuelta y hacemos una cadenita. Ahí vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos un poco, no aprieten tanto y luego tomamos la primera cadena de este lado y hacemos un deslizado. Pasamos por la cadena y pasamos por la que tenemos en el ganchillo. Ahora vamos a hacer puntos bajos ingresando en medio. Tomamos trapillo, damos altura y cerramos. Ahí está, en medio. Damos altura y cerramos. Vamos a estar haciendo puntos bajos en todo alrededor.
y 9 puntos bajos. Sí, con 9 voy a hacer. Vamos a cortar, dejamos para conectarlo al bolso, soltamos, ingresamos en la primera cadenita y en la última, en medio, pasando lo que es la lomita también. Estas dos quedan en el mismo lado, entonces lo que voy a hacer, bueno, aquí voy a cerrar bien el círculo mágico, apretamos bien, ahí está, apretamos bien el círculo mágico y toda esta hebra la pasamos al lado contrario, ahí, para que podamos amarrar este nudito acá. Vamos a ver dónde vamos a agregarlo. Ahí. Pasamos el trapillo hacia dentro del bolso y luego lo amarramos. Así. Y luego amarramos unos 3 nuditos bien apretados, 2 y 3. Luego escondemos esto por debajo de los puntos, así, y a la hora de cerrar solo así. Agregamos los aros, estos son de 2.5, voy a agregar aquí al lado. Y los de 2 centímetros en la parte de arriba. Ahí voy a agregarle esta cadenita en la parte de arriba. A la cadenita le agregué trapillo y costuré las puntas para que no se vaya a soltar. Vamos a agregárselo aquí a este lado. Y un accesorio, en este caso la borla. Si no saben cómo hacerla, les dejo un video en la descripción, ahí les muestro cómo lo hago. Vamos a agregárselo aquí al lado. Y listo, gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado este diseño y te animes a hacerlo. Nos vemos en el próximo tutorial.